Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar. Todo para tu quincho y todo para tu cocina en Quincho Bahía, un lugar único en la ciudad. Encontranos en Sarmiento y Urquiza y ahora también en el Bahía Blanca Plaza Shopping Local 109. Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur. Ha llegado el momento del análisis económico con el señor Oscar Lieberman. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, como estábamos hablando recién, un poquito fuera de cámara, a mi humilde entender, uno de los mayores problemas argentinos tiene que ver, por supuesto, con la inflación. Sabemos algunos números que se dieron. La inflación de septiembre llegó a 6,5. Se dice que para octubre seguramente ese número va a crecer. La inflación mayorista sabemos que repuntó, con lo cual obviamente eso va a repercutir en los precios. Siguen aumentando los insumos básicos, sigue aumentando los combustibles. Quiero decir, es como un eterno problema que no tiene freno. Sí, la inflación en realidad es siempre un síntoma. Cuando toma tanto vuelo como pasó en la Argentina y persiste durante tanto tiempo, el síntoma se convierte en una enfermedad en sí misma. Es decir, digo un síntoma porque la inflación no es un problema que hay que corregir per se. Lo que hay que corregir son las causas que hacen que uno tenga inflación. El enmascarar las causas, el no atacarlas y seguir sosteniendo los problemas hace que la inflación persista. Ahora, la persistencia de la inflación genera un encadenamiento con las expectativas y donde la inflación y las expectativas se encadenan, ya esto toma vuelo propio, involucra otras variables como el tipo de cambio y ya es más difícil de atacar el problema porque tiene varias derivaciones. Y en esto siempre hay que volver a las fuentes. Ahora está muy de moda hablar, por ejemplo, de la multicausalidad, que es generalmente la excusa, la sobreexcusa que uno usa cuando quiere sobredeterminar un problema porque no quiere hacerse cargo de él. Por ejemplo, no fui a tu casa porque llovía, el auto no me andaba, y además no estaba en Bahía Blanca. No fui a tu casa porque estaba en Bahía Blanca. Todo lo demás, claro, si no estando en Bahía Blanca, no sirve. Entonces, hoy en día la Argentina todavía tiene inflación, que es uno de los 10 países que tiene inflación, el mundo no tiene inflación, sí, y donde todavía se debaten algunas tonterías como esto de la multicausalidad y los multiproblemas. La inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal. Cuando vos monetizás un desequilibrio fiscal persistente y lo financiás en forma espuria, se convierte en inflación. Eso es lo que tenemos en la Argentina. Entonces, lo que hay que hacer primero es solucionar el problema de las causas de la inflación. Para eso tenés que tener una política de austeridad monetaria y de equilibrio fiscal que todavía no tenemos. Recién ahora vamos a perseguir el déficit cero para el año que viene. Podemos discutir si la forma de conseguir el déficit cero es la mejor o no. Recién vamos a eso. Y pusimos una regla de no emisión que tiene alguna trampita en el medio, porque también se puede emitir, pero como para empezar a controlar la inflación. Y el primer efecto que hemos logrado hasta ahora, como que podría capitalizarse como un triunfo, es que dejó de escaparse el dólar. Porque si el dólar se escapa, se lleva puesta la inflación. Entonces, estas son las bases como para ver. Y que se parecen o tienen algún atisbo de parecerse a un programa de estabilización que todos los programas de estabilización del Rodrigazo, esta parte que funcionó en Argentina, fueron de shock. Hasta ahora veníamos con esta idea del gradualismo, que es tan efectiva como el diagnóstico de la multicausalidad. Con un mal diagnóstico y un mal tratamiento no corregís el problema. ¿Y es efectivo que el Banco Central quiera, digamos, chuparse todos los pesos como para bajar la inflación? Porque básicamente esa es la herramienta que han encontrado. Es tan efectivo como un tratamiento, más o menos como un feroz tratamiento de quimioterapia. Es decir, si lo que tenés que combatir amerita eso, sin duda lo tenés que hacer. Ahora, los costos que te genera son altísimos. Es decir, en este momento, evitar que la gente vaya al dólar es lo mismo que hizo este gobierno. Hicieron gobiernos anteriores, se hizo cuando salió de la convertibilidad, lo hizo este gobierno cuando asumió. Ir con una tasa de interés altísima, secar la plaza, aprovechar por un tiempo lo de los LEVAX como para secar la plaza, sincerar el tipo de cambio desdoblado y unificarlo y tratar de estabilizar la economía. Lo que pasa es que ni bien se estabilizó un poquito, bajaron la tasa de interés, empezaron con esto de gradualismo y se les fue otra vez la cuestión de fondo a cualquier lado. Ahora, como primer paso para arrancar, bueno, a un costo altísimo, elevadísimo, porque estas tasas de interés lo que están decretando es, uno, la quiebra financiera de todas las empresas del país. Sí. Porque no ¿Se hay rompe la cadena de pagos también con esto? No es que se rompa la cadena de pagos, digo financiera en términos numéricos. Vos, para ver cuál es la rentabilidad que tiene una actividad, comparás la tasa de retorno de la actividad
versus la tasa de interés de mercado. Hoy ninguna actividad en la economía tiene una tasa de retorno que supere esta tasa de interés, con lo cual, en términos de números, las empresas en Argentina no son rentables. Entonces vos decís, bueno, por un tiempo no son rentables hasta que acomodemos. Eso es lo que está pasando hoy. Primera situación. Segundo, estás en una situación de riesgo altísimo, altísimo, de terminar con alguna especie de plan Bonex o similar con los bancos. No con la gente, pero como son los bancos en la Argentina, que suelen ser de banca desdoblada cuando hay beneficios y de participación de capital cuando hay pérdidas, y pierden plata se la van a transferir a la gente. Es decir, hoy le estás pagando una tasa efectiva capitalizada del 120 con los LELIQs a los bancos que no sé si la vas a poder cumplir. Y si no la vas a poder cumplir, los bancos te están pagando vos un 70 con ese 120 o un 50 en plazos fijos y en otros portafolios que si no ganan ellos no te los van a pagar a vos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones porque te imponen un plazo perentorio para que hagas el resto. ¿Y el resto qué es? El resto es una política de austeridad monetaria en serio y básicamente un muy buen equilibrio fiscal. Se supone que se está logrando. La austeridad monetaria, mientras el dólar no caiga debajo de la banda inferior, la estás logrando. La trampa para poder emitir, ¿cuál es? Que si tienen que salir a sostener el precio del dólar, el gobierno va a vender, va a salir a comprar dólares, y va a entregar pesos y va a largar pesos al mercado. Esa es la trampita. Ahora, eso lo está logrando en el corto plazo y el equilibrio fiscal se pronosticó para el año que viene. Ahora, el equilibrio fiscal con otras connotaciones que se realimentan, porque lo vas a hacer más por el lado de aumentar impuestos y no por el lado de bajar gastos, que es el verdadero problema. Hoy el problema que tenés, ¿cuál es? Que tener el tamaño de gasto público que tenés... De impuestos no se puede más, hace mucho por eso, tiempo. Te dificulta tener equilibrio fiscal, pero además te dificulta tener competitividad fiscal. Vivís presionando permanentemente sobre una devaluación, ¿por qué? Porque un gasto público tan grande te quita competitividad por los tributos que esto implica a la hora de exportar. Entonces, ¿qué haces? Como no puedes exportar porque tenés costos caros, cada tanto tenés que mandarte una devaluación como una casa como para poder acomodar los tantos. Hace mucho tiempo vos me dijiste una frase, mirá, yo lo escucho al presidente y la verdad, la teoría, todo lo que dice está genial, es lo que tienen que hacer. Ahora, no estaríamos viendo los resultados. Y la verdad, ahora avanzó un poco, sí. Avanzó un poco, por lo menos avanzó un poco en querer tener equilibrio fiscal, que es una comprensión importante, y en darse cuenta que el gradualismo no era la respuesta. La reacción que está teniendo, fruto de esa toma de conciencia, quizás no tiene la intensidad que tiene que tener. Tampoco tiene el consenso político que tiene que tener ahora. En un momento en el que debería estar recortando gastos, desde la oposición le vienen a tirar encima el proyecto de bienes personales para ver si puede ir contra la reforma fiscal que se propuso, que es derogar un impuesto a la riqueza que al revés. Ahora, le van a aumentar la alícuota, le van a aumentar la base impositiva y se lo van a mandar al campo también. Entonces, no tendría la mejor de las colaboraciones en la oposición, ni tampoco la propuesta más contundente propia. Lo de gasto público es irreversible. Si no se va a hacer en algún momento y no se va a hacer bien, y esto no va a repercutir en una baja generalizada de impuestos que nos haga viables, si no va a ser con este presidente, va a ser con este presidente reelecto o con otro presidente, en algún momento esto otra vez te lleva a una crisis. El Fondo Monetario nos está dando 57.000 palos. De esos 57.000, este presidente va a recibir 50. O sea, que el próximo gobierno, sea el mismo reelecto o sea otro, vos le estás dejando 7.000 de los 50 y al año que asume tiene que empezar a devolver los 57. O sea... Sí, es una bolita... No digo, insisto, no digo que esté la famosa bomba de Cristina, que esto es una cuestión conspirativa de que esto lo hace para que siga, porque aparte es un gobierno que puede ser reelecto. Seguro. Tiene que ver con esta desesperación que vas tapando problemas con parches y pagás cualquier cosa por un parche. Muchos colegas tuyos dicen, la verdad, ven un punto solo o todos los puntos separados y no están viendo el conjunto del problema y no atacan el conjunto del problema, con lo cual, cuando atacan un punto solo, el otro se lo puedes variar y al final la solución o la mejora no llega nunca. Es cierto que es así, pero tampoco sé si es tanto que hay muchos puntos que ver. O sea, vos tenés que poner prioridades y tenés que tener contundencia. Insisto, por esto de la multicausalidad. A ver, los planes de estabilización en Argentina, todos más o menos funcionan de la misma manera. Equilibrio fiscal, un estado más austero, cuando se te desborda el gasto. En el caso de Menem tenía algo para vender, que vendía a las empresas públicas, sí, esto ya no tiene más nada para vender y tenemos el mismo nivel de gasto que teníamos en esa época, o sea que vendiste lo que te generaba gasto y ahora volvés a tener el mismo gasto que antes. Sí. Austeridad monetaria, algún ancla monetario, un tipo de cambio más o menos fijo o con una pauta de intervención razonable hasta que te acomodes y empieces a crecer, ¿no? Esas bases y todo de shock, terapia de shock porque la inflación es una jeringa de 15 centímetros, no te puedo poner 1 milímetro por día. Que te voy a tener todo el año con la jeringa en el traste, claro. ¿No? O sea, listo, ¿te va a doler? Bueno, ya está.
flojito, ya pasó. Viene ¿no? doliendo igual. Por eso, como igual va a doler, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar todo el año de 1 milímetro por día? No. Entonces, eso está fuera de discusión. Entonces, yo no sé si siempre se te van a escapar variables, pero, a ver, vos tenés que poner el foco en los trazos gruesos, en lo que se llaman los fundamentos de la economía, las bases de la economía. Entonces, vos tenés acomodado el gasto en un nivel manejable, equilibrado, no se te dispara ninguna deuda. Tenés un tipo de cambio que no se te va a la mierda, entonces la gente no se asusta y va detrás del dólar. Y acomodaste la inflación. ¿Ves que se está tomando empezás a ese crecer. camino ahora? No, estás teniendo unas señales como para que te permitirían dirigirte a eso. O sea, si ahora no me gusta el equilibrio fiscal en base a mayor tributo, porque es una tontería, y mucho menos devaluaste para darle como la competitividad que no sabes darle fiscalmente al sector exportador. Devaluaste y rápido le salís a generalizar los aranceles y ahora a meterle al mismo campo que exporta especialmente al chico que tiene alguna tenencia como persona física puesto a bienes personales. No es el camino, es bajar el gasto. Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Un espacio auspiciado por Global GPS 0810-345-9600. Opciones inteligentes para el control del personal. Opciones, sistemas de control. 0810-345-1855. Este 9 de noviembre no podés perderte el cierre de año de MEP, Mujeres Empresarias y Profesionales en el Club de Golf Paligüe de Bahía Blanca. Por consultas, mujeresempresariasbb@gmail.com.